Lejos de la carrera armamentista y de la competencia por el control de las materias primas y los recursos energéticos, el dominio de la alta tecnología coronará al líder del poder global en las próximas décadas. La guerra comercial entre China y Estados Unidos avanza al mismo tiempo que ambos países buscan liderar la agenda del futuro. Innovación, inteligencia artificial, 5G, robótica y nanotecnología. En este informe nos metemos de lleno en la guerra por el control y el desarrollo de los semiconductores, los elementos que marcan el pulso del siglo XXI. Los semiconductores o chips van camino a ser parte esencial en la transformación que el desarrollo de la economía digital va a ejercer sobre determinados sectores tecnológicos. Desde la industria automotriz hasta la conectividad en el campo de la telefonía móvil, todo está atravesado por los semiconductores. Existen 4 grandes actividades alrededor de ellos: el diseño, la fabricación, el ensamblaje y el testeo. En este informe nos enfocamos en los 2 primeros. Actualmente, las empresas dedicadas a los diseños de los circuitos integrados se concentran mayormente en Estados Unidos, mientras que las fábricas que llevan adelante la transformación física de los chips están en China. El virtual duopolio que existe en la fabricación de los semiconductores más avanzados se encuentra en el centro del debate mundial. En Taiwán, la isla que China considera como una provincia rebelde, se fabrican actualmente el 92% de los chips más pequeños, sofisticados y eficientes. TSMC es una compañía de Taiwán valuada en $454.000 millones que tiene como principal destino el mercado estadounidense. Su mayor competidora es la surcoreana Samsung, que controla el 8% del segmento de los microchips y que tiene a China como uno de sus clientes privilegiados. Los expertos advierten que el problema con este duopolio es que debido a la alta actividad sísmica y a las tensiones geopolíticas que caracterizan a este sector del Asia Oriental, podría producirse a futuro un fuerte desabastecimiento de microchips, lo cual golpearía de lleno a los sectores de tecnología más avanzados y a la economía global. Desde los controles a las exportaciones hasta una eventual guerra en el Indo-Pacífico, todo puede comprometer la capacidad de la industria para sostener los actuales niveles de investigación y desarrollo e inversiones de capital intensivas. A través del Plan Made in China 2025, el ambicioso objetivo del gigante asiático es, en los próximos 3 años, lograr el 70% del autoabastecimiento en materia de semiconductores y en los próximos 5, liberarse de toda dependencia extranjera. Sin embargo, debido a las represalias comerciales de Washington contra Pekín y pandemia de por medio, la meta trazada por el régimen chino aún está lejos de alcanzarse y difícilmente se cumpla en los tiempos previstos. De acuerdo con datos comerciales, hoy la producción local de chips abastece apenas el 16,7% de la demanda y sus proyecciones indican que llegaría al 26,2% en 2026. ¿Cuál es hoy la mayor dificultad para Pekín? Fabricar chips de menos de 10 nanómetros. Para lograrlo, China necesita acceder a tecnología extranjera que, de ser vetada por sanciones comerciales de Estados Unidos, sus empresas no estarían en condiciones de desarrollar por sí solas. Para salvar esta situación, el régimen apuesta todas sus fichas a la local Semiconductor Manufacturing International Corporation como principal competidora de la taiwanesa TSMC. Según los expertos, si bien hoy se encuentra por detrás de la empresa taiwanesa en la fabricación de los chips más avanzados, alcanzarla podría llevarle un periodo de 5 a 10 años. Desde que Donald Trump inició la lamentada guerra comercial de Estados Unidos contra China, el sector de la alta tecnología ha sido uno de los blancos elegidos por Washington. Hacia finales de 2020, el Departamento de Comercio impuso restricciones al acceso de la empresa china a los semiconductores diseñados en Estados Unidos por motivos de seguridad nacional y apuntó a los vínculos de esa compañía tecnológica con el complejo militar industrial chino. Ya en el actual gobierno de Joe Biden se avanzó en una legislación proteccionista, la CHIPS Act, sancionada por el Senado en julio de este año y promulgada en agosto por la Casa Blanca. En esa ley se establece un fondo quinquenal para estimular la producción local de microchips que asciende a $52.000 millones. Por otra parte, Washington lanzó la propuesta de conformar una alianza estratégica con sus socios asiáticos, Taiwán, Japón y Corea del Sur, con el objetivo de reducir su vulnerabilidad frente al ascenso chino. Pero existe un inconveniente. Mientras Taiwán y Japón no parecieran poner reparos a la conformación de la alianza, Corea del Sur podría no ser de la partida dada la estrecha relación comercial de sus empresas con China.
Seúl quiere evitar una confrontación directa con Pekín. Hoy la pelea por el liderazgo del sector de la alta tecnología se encuentra en plena ebullición y promete ser solo el inicio de muchos más capítulos. ¿China podrá consolidar su posición en el mercado de los semiconductores? ¿Logrará Estados Unidos sellar su alianza con el resto de los países productores para hacer frente al avance del gigante asiático? ¿Cuál es la próxima batalla a librarse en el campo tecnológico? Bueno amigos de YouTube, por lo pronto hasta acá llegamos hoy. Si les gustó el material, denle like y suscríbanse al canal. Soy Nacho Canepa, nos vemos la próxima.